El lunes pasado, mientras esperaba mi turno en la farmacia, vi a mi mujer cruzando la calle, cogida de la mano con otro hombre. No lo soñé. No me lo contaron. No fue una sospecha, ni una intuición, ni una corazonada. Fue eso, la imagen de Laura, mi mujer desde hace 12 años, cruzando la avenida Eduardo Dato con un tío que no era yo, riéndose con él, caminando con esa ligereza de quien no tiene nada que esconder. Él llevaba una mochila al hombro, sudadera gris, barba arreglada, unos 10 años más joven que yo. Ella, con su abrigo azul, el que solo se pone cuando va a reuniones importantes, con el pelo suelto y su manera tan suya de girar la cabeza cuando se ríe. Me agaché detrás del escaparate como si me estuviera atando el zapato. Mi corazón me golpeaba como si hubiera subido 5 pisos corriendo. No sé cuánto tiempo estuve ahí agachado, pero cuando me levanté, ellos ya habían desaparecido. No recogí la receta. No volví a la oficina. Caminé por Sevilla como un zombi, sin rumbo. Pensaba en cosas estúpidas, en si me habría visto, en si habría notado algo raro. ¿De verdad era necesario que se riera así con él? ¿Tan poco disimulada? Me senté en un banco frente al río y la cabeza me empezó a zumbar. No por celos, aún no. Era más como un cortocircuito mental. Esto no puede estar pasando. Cuando llegué a casa, Laura ya estaba allí. Sentada en el sofá, leyendo, como si nada. Me miró, sonrió y dijo: ¿Has comprado lo de la garganta? Tuve que tragar saliva para no estallarle el bote de jarabe en la cabeza. Me limité a sentir, dejé las llaves sobre la mesa y me encerré en el baño. No había comprado nada. Me había pasado 3 horas vagando sin saber qué hacer. Y ahora ella estaba ahí, sentada, tranquila, preguntando por un puto jarabe como si no acabara de pasearse de la mano con un desconocido en plena calle. Pasé el resto del día callado, pensando. Quería hablarle, soltarle que la había visto, que no era tonto, que me dijera quién era ese tipo. Pero me frenaba algo. Orgullo, quizás. No quería darle el poder de ver que me había dolido. No todavía. Así que jugué a su juego, fingí. Hoy he tenido un día horrible, le dije mientras cenábamos. El jefe me ha echado la bronca por llegar tarde. ¿Tarde? Pero si te fuiste a buena hora. Ya, bueno, había tráfico. Me retrasé más de lo que pensaba, dije, inventando sobre la marcha. Ella ni parpadeó. Mantuvo la sonrisa, siguió masticando, como si de verdad no supiera de qué iba todo eso. Y ahí entendí que tenía una ventaja. Ella no sabía que yo sabía. Y eso me daba tiempo. Tiempo para observar. Para moverme con cuidado. Para entender qué carajo estaba pasando sin que ella lo supiera. Al día siguiente me pedí la mañana libre. Fingí un cliente en Dos Hermanas y la seguí. Quería saber a dónde iba, si lo vería otra vez. Salió de casa a las 8:40, como siempre. Zapatos bajos, bolso grande. Ropa de trabajo. Pero no fue al metro. Caminó. Y después de 10 minutos, lo vi. Estaba allí, en la esquina del bar La Campana, esperándola. Mismo tío. Sudadera otra vez, pero esta vez con una gorra. Ella se acercó y se saludaron con un beso. En la boca. No fue un saludo disimulado. Fue uno de esos besos rápidos, como los que nos dábamos Laura y yo cuando aún nos queríamos. Me quedé parado. Ni siquiera pensé en sacar el móvil, en grabarlo o hacer una foto. En ese momento no me interesaban pruebas. Quería saber hasta dónde llegaba el engaño. Porque eso no era una aventura de una noche. Eso era algo más. Le seguí hasta un hotel pequeño, de esos discretos, cerca del Prado de San Sebastián. Entraron como si fueran clientes habituales. Y yo,
como un gilipollas, me quedé fuera mirando el cartel que decía habitaciones por horas. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, pero el recepcionista llegó a preguntarme si necesitaba algo. Le dije que no. Que me había confundido de sitio. Me fui sin mirar atrás. Volví a casa antes que ella. Me duché, me cambié de ropa, puse la lavadora. Y cuando ella llegó, ya estaba todo en orden. Cenamos juntos. Me preguntó por el día. Le dije que tranquilo. Me contó que el jefe la tenía hasta arriba de trabajo, que estaba agotada, que el mes estaba siendo durísimo. Mentira tras mentira. Y yo asentía, con una sonrisa. Porque ahora sí tenía claro algo, no era una aventura de una noche. Esto venía de lejos. No sabía si llevaba semanas o meses. Pero ya no era una sospecha, ni una intuición, ni siquiera una imagen. Era una certeza. Mi mujer me estaba engañando, y lo estaba haciendo con una seguridad que rozaba el desprecio. Pero lo que no sabía Laura, es que no tenía ni idea de con quién se había casado. La noche después de verlos entrar al hotel dormí en el sofá, no porque ella me echara ni porque peleáramos, simplemente no podía estar en la misma cama con alguien que me besaba de despedida mientras se iba con otro. Fingí estar viendo una película y me quedé allí cuando ella se fue a acostar, me preguntó si no iba a subir, le dije que estaba cansado y que tenía que levantarme temprano. Me miró un segundo, como evaluando si algo en mí había cambiado, pero luego se dio la vuelta y subió sin decir nada más. No me buscó, no insistió, no me escribió un mensaje como hacía antes cuando nos distanciábamos por alguna tontería. Y ahí supe que ella ya no se preocupaba por mí. Ese detalle fue el que más me dolió esa noche, más que el beso en la calle, más que verla entrar al hotel. Que ya no le importara. La mañana siguiente volví a levantarme temprano, salí antes que ella, pasé por la cafetería y me senté con mi café a pensar. No podía seguir fingiendo eternamente. No quería ir de detective por la vida, no soy así, pero tampoco iba a dejar que ella siguiera haciéndome pasar por idiota. Así que decidí ir directo al grano. No confrontarla todavía, no sin tener claro todo el panorama, pero sí empezar a tensar un poco la cuerda, a ver si ella decía algo, si se le escapaba una confesión, una señal, algo que me dijera cuánto de lo que teníamos era real todavía. Esa noche, cuando llegó, le propuse salir a cenar, cosa que no hacíamos desde hacía semanas. Me miró con una expresión extraña, como si no supiera si eso era una trampa o una reconciliación. Aceptó, se arregló un poco, y fuimos a un restaurante pequeño en la Alameda. Durante la cena le pregunté directamente si estaba todo bien entre nosotros. Me miró, tragó saliva, dejó el tenedor en el plato y me soltó que sí, que solo estaba cansada por el trabajo, que últimamente sentía que necesitaba un poco más de espacio para ella misma. Le pregunté si ese espacio incluía a alguien más. Se quedó callada unos segundos, no muchos, pero lo suficientes para que yo lo notara. Luego sonrió, esa sonrisa tensa que se le marca solo cuando está mintiendo, y me dijo que no era eso, que simplemente necesitaba tiempo para reencontrarse. ¿Reencontrarse con qué?, pregunté. No supo responderme. O no quiso. Al volver a casa, mientras se desmaquillaba en el baño, abrí su bolso con cuidado. Dentro, encontré una cajita de menta, una cartera pequeña y un ticket de compra del hotel que habían usado el día anterior. Estaba doblado, arrugado, como si lo hubiera metido sin querer. Lo guardé en mi bolsillo, no por necesidad de pruebas, sino por una mezcla de rabia y humillación. Ella ni siquiera había sido cuidadosa. Ni siquiera había ocultado bien sus pasos. Se creía tan segura de que yo no era capaz de sospechar, de que yo era el mismo tonto confiado de siempre, que ya ni se molestaba en esconderlo. Durante los siguientes 3 días actué normal. Le preparaba el café,
le deseaba buen día al salir, incluso le mandaba algún mensaje a media tarde, solo para medir su reacción. Y la reacción fue siempre la misma, respuestas cortas, distantes, como si le pesara tener que contestarme. En cambio, cada vez que sonaba su móvil, y ella corría a contestarlo fuera de la habitación, yo sentía cómo se me iba acumulando el odio en la boca del estómago. No odio por ella, no en ese momento, sino odio hacia mí, por permitir que esta farsa siguiera. Me empecé a mirar en el espejo y no me reconocía. No era un tipo sumiso, no era un cobarde, no era alguien que se quedara callado cuando lo estaban pisoteando. Pero ahí estaba, dejando que mi propia mujer compartiera cama con otro y todavía la acompañaba los domingos al mercado. El viernes, saliendo del trabajo, pasé por la tienda donde imprimen fotos. Saqué copias del ticket del hotel, 3 en total. No sabía exactamente para qué, pero necesitaba tenerlas. Luego fui a tomar una cerveza con mi amigo Sergio, el único al que me atreví a contarle algo, aunque no todo. Le dije que Laura estaba rara, que sospechaba que algo pasaba, y que probablemente había alguien más. Me miró sin decir nada durante unos segundos, luego se apoyó en la barra y me soltó. ¿Quieres saberlo todo o prefieres seguir en esta mierda fingiendo que todo va bien? Le respondí que quería saberlo todo, y él me dijo, entonces empieza a actuar como alguien que se respeta, Javi. Esa frase se me quedó grabada, como una puñalada lenta. Esa noche llegué a casa y me encontré a Laura viendo una serie en el salón. Me senté a su lado, en silencio. Ella no dijo nada. Avanzaron 10 minutos del episodio sin que intercambiáramos una palabra. Luego pausó la serie y me dijo, ¿qué pasa? Le respondí, que me estoy cansando de hacerme el gilipollas. No dijo nada. Me miró como si no entendiera. Y volví a decirlo, sé lo del hotel. Sé que no estás yendo sola a trabajar. Sé que me estás mintiendo. Y no sé si quieres que esto se acabe o si simplemente estás esperando que yo me canse y me largue. Laura no respondió de inmediato. Apagó la televisión, se levantó del sofá y se fue a la cocina. La seguí. ¿De verdad te importa? Me dijo sin girarse, con la espalda apoyada en el fregadero. Porque hace meses que parece que estás en piloto automático, Javier. ¿Y eso justifica que te folles a otro? Ahí sí se giró. Me miró con los ojos llenos de rabia. No tristeza, no arrepentimiento. Rabia. Como si le molestara que yo lo supiera. No fue así, me soltó. No sabes nada. Entonces dime tú cómo fue, le dije. Dime qué hacías con él entrando a un hotel a media mañana. Dímelo a la cara. Guardó silencio, pero no bajó la mirada. Me sostuvo la vista como si fuera una discusión de trabajo, no una conversación de pareja. Fue una vez, mintió. Te he visto 2 veces. Una de ellas dándoos la mano. ¿También es parte del proceso de reencontrarte? Entonces, bajó la vista. Por primera vez. No sé qué quieres que te diga. La verdad estaría bien. Aunque sea tarde. La verdad es que no sé si quiero seguir contigo. No lo sé desde hace tiempo. Lo nuestro está muerto y tú lo sabes, solo que ninguno de los dos ha tenido los cojones de decirlo. No dije nada. Me di la vuelta, salí de la cocina, cogí las llaves y salí de casa. Necesitaba aire, aunque fuera a las 11 de la noche. Caminé sin rumbo durante más de 1 hora. No lloré. No grité. No pateé ninguna papelera. Solo caminé. Como un tipo que acaba de escuchar la confirmación de algo que ya sabía, pero que seguía doliendo como si fuera nuevo. Cuando volví, ella estaba dormida. En nuestra cama. Como si nada. Y esa fue la última noche que dormí bajo el mismo techo con ella sin planear lo que vendría después. El sábado amaneció con un silencio raro,
de esos que no se deben a la calma sino a la tensión que queda después de una pelea. Laura seguía en la cama cuando me levanté. Preparé café, desayuné solo y estuve tentado de irme sin decir nada, pero al final decidí quedarme porque sabía que la confrontación no podía alargarse más. Ya no me quedaba nada por descubrir, solo me faltaba poner las cartas sobre la mesa y escuchar de su propia boca todo lo que había hecho. No porque esperara una explicación que me calmara, sino porque necesitaba escucharla admitirlo. No podía seguir compartiendo casa con alguien que ni siquiera tenía la decencia de reconocer lo evidente. A eso de las 10 bajó al salón con la cara de quien no ha dormido bien, el pelo revuelto y una expresión que mezclaba fastidio y resignación. Me miró como si le estorbara, como si mi presencia le pesara, y eso me encendió más que cualquier insulto. Le dije que teníamos que hablar y ella respondió que no había nada más que hablar, que todo estaba dicho la noche anterior. Le pedí que no intentara esquivar la conversación porque no pensaba callarme. Ella se cruzó de brazos y dijo que si quería que hablara, pero que no esperaba que pidiera perdón porque no iba a hacerlo. Solo quiero que me digas la verdad, le solté, intentando mantener la voz firme. ¿Desde cuándo está pasando? Desde hace un par de meses, respondió sin dudar, mirándome directamente. No te voy a mentir más, ya no tiene sentido. Me quedé quieto, mirándola, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Quise preguntarle con quién, pero en el fondo me daba igual el nombre. Le pedí que me explicara el porqué, no como excusa sino para entender en qué momento había dejado de ser suficiente para ella. Se apoyó en la mesa y respiró hondo antes de hablar. No sé si hay un porqué claro, Javier. Empecé a sentir que ya no estaba viva, que todo era rutina, trabajo, casa, dormir. Contigo ya no sentía nada, ni emoción ni sorpresa, y no me refiero solo al sexo, me refiero a todo. Me levantaba cada día y sabía exactamente lo que iba a pasar, minuto a minuto. Y apareció alguien que me hizo sentir otra vez diferente. ¿Diferente? Repetí, con una risa amarga. ¿Eso es lo que te parece una justificación? Porque si la vida se te hace aburrida, se habla, no se va uno a la cama con otro. No lo planeé, Javier. No fue algo que busqué. Pasó, y cuando me di cuenta ya estaba dentro de algo que no sabía cómo parar. Claro, lo de pasó sin querer, le interrumpí. El clásico argumento del que se deja llevar por la corriente. No te estoy pidiendo que lo entiendas, solo que aceptes que fue así. ¿Y qué pensabas hacer después? ¿Seguir conmigo mientras te ibas al hotel con él? ¿Esperar a que yo me cansara y te facilitara el trabajo? No lo sé, no lo tenía planeado. No me jodas, Laura, algo tenías planeado. Nadie lleva meses mintiendo solo porque no sabe qué hacer. Guardó silencio. La vi morderse el labio, cosa que hacía cuando estaba nerviosa o cuando se quedaba sin respuestas. En ese momento sentí que por fin la veía como realmente era, una mujer que había tomado una decisión y que no tenía el valor de asumirla por completo. Se limitó a decir que pensaba que lo nuestro ya no tenía arreglo, que había querido hablarlo varias veces pero que yo siempre estaba ocupado, siempre distraído, siempre en otra cosa. Tú también dejaste de esforzarte, me dijo, levantando la voz. Llevamos años siendo dos extraños que comparten casa, y ahora te haces el sorprendido. Sí, puede que no fuera el marido perfecto, pero yo no me fui con otra, le respondí. Yo me quedé aquí intentando que esto funcionara. Y si tú querías irte, bastaba con decirlo. Decirlo no era tan fácil, Javier. Teníamos una vida montada, una casa, compromisos, y yo no sabía si de verdad quería dejarlo todo o solo necesitaba sentirme viva. Y por lo visto la mejor manera de aclararte era follarte a otro. Muy lógico. Ella me lanzó una mirada fría, sin remordimiento, sin rastro de culpa. En ese instante comprendí que ya no quedaba nada que rescatar.
Todo el cariño, toda la complicidad, incluso la rabia, se transformaron en una especie de vacío que me dejó agotado. Me senté en el sofá, la cabeza entre las manos, mientras ella se quedó de pie frente a mí sin saber si irse o seguir hablando. ¿Vas a seguir viéndolo? Le pregunté al cabo de un rato. No lo sé. ¿No lo sabes o no te importa? No lo sé, Javier. Ahora mismo no sé nada. Me reí sin ganas. Le dije que no se preocupara, que en unos días tendría todo el tiempo del mundo para aclararse, porque yo me iba a largar de casa. Le pareció que no me creía, que pensaba que era una amenaza pasajera, una reacción en caliente. Le dejé claro que no era ninguna rabieta, que ya había tenido suficiente. Me miró un instante y me dijo que si eso era lo que quería, que lo hiciera, que ella no iba a impedírmelo. Subió al dormitorio, cerró la puerta y escuché cómo se echaba en la cama. Me quedé abajo, sentado, mirando la pared del salón durante más de una hora. No sabía si estaba más enfadado o más triste, solo sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí esperando a que ella decidiera qué hacer con nuestras vidas. Así que subí, cogí una maleta, metí algo de ropa, mis documentos, un par de libros y mi portátil. No dije nada, no hice ruido. Cuando pasé frente al dormitorio, la oí llorar. No entré. Salí de casa sin saber a dónde iba. Caminé hasta el coche y conduje sin destino. Terminé en casa de Sergio. Cuando me abrió la puerta y vio la maleta, no preguntó nada. Me sirvió una cerveza y me dejó hablar. Le conté todo, palabra por palabra, sin adornos. Cuando terminé, me miró y me dijo que había hecho bien, que quedarse solo habría sido un infierno. Dormí en su sofá esa noche y, por primera vez en días, descansé. Al día siguiente volví a casa para recoger más cosas. Laura no estaba. Había dejado una nota en la mesa del salón que decía que se quedaría en casa de su madre unos días para que yo pudiera coger lo que necesitara sin cruzarnos. La letra temblorosa, el tono neutro, sin disculpas ni reproches. Guardé el papel en el bolsillo y seguí empaquetando lo mío. Cada objeto que metía en la maleta era un recuerdo que se desmoronaba. Me di cuenta de que la casa no tenía nada de mí, que todo lo que la hacía nuestro hogar era en realidad de ella, los cuadros, los cojines, los libros, hasta los cubiertos. Yo solo era un invitado de largo plazo en su escenario. Cuando terminé, dejé las llaves sobre la mesa. Antes de irme, abrí el armario del dormitorio y vi su ropa colgada con el mismo orden de siempre. No toqué nada. Me quedé mirándola un momento y pensé que ese orden tan pulcro era la mejor metáfora de lo que habíamos sido, todo colocado para parecer perfecto mientras por dentro se pudría. Cerré la puerta despacio y salí. Volví a casa de Sergio. Pasé el resto del fin de semana entre llamadas del trabajo y silencios largos. Me escribió un mensaje el domingo por la noche: no quiero que terminemos así. No respondí. No porque no quisiera decirle nada, sino porque ya no tenía sentido. Lo que habíamos sido no existía, y las palabras solo servían para prolongar una agonía que ya estaba muerta. El lunes avisé a mi jefe de que necesitaba unos días. No entré en detalles. Me instalé en el piso de Sergio como si fuera temporal, pero en el fondo sabía que no iba a volver. Pasé horas mirando al techo, pensando en cómo la vida puede torcerse sin ruido, sin drama, simplemente dejando de funcionar hasta que un día te despiertas y todo se ha roto. Cuando por fin apagué la luz esa noche, sentí una mezcla de alivio y vacío. Alivio por no tener que seguir fingiendo, y vacío porque ya no tenía nada a lo que volver. No soy un tipo vengativo por naturaleza, o al menos eso pensaba antes de todo esto. Pero cuando te destrozan la vida sin una pizca de remordimiento, la cabeza empieza a funcionar de otra manera. Los primeros días en casa de Sergio fueron un torbellino silencioso.
dormía mal, comía por obligación y me pasaba el día mirando el techo. Me repetía que tenía que seguir, que lo mejor era pasar página y empezar de nuevo, pero cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Laura entrando en ese hotel con aquel hombre. Era como una película que se repetía sin parar. Y lo peor no era la traición en sí, sino la calma con la que me había mentido después. Esa tranquilidad suya era lo que más me hervía la sangre. Así que una noche, mientras Sergio dormía, me serví un whisky y empecé a pensar con frialdad. No en gritarle, ni en destrozarle el coche, ni en hacer una escena. No, lo mío sería distinto. Lo mío sería hacer que ella sintiera lo mismo que yo había sentido, el vacío, la vergüenza, la impotencia. A la mañana siguiente fui al trabajo como si nada. Necesitaba distraerme, pero también necesitaba empezar a mover los hilos. En mi empresa tenía acceso a algunas cosas que podrían servirme. No era nada ilegal, solo contactos. Conocía a un chico que trabajaba en una gestoría cerca del despacho donde Laura trabajaba, un tipo con el que había coincidido varias veces en reuniones. Lo llamé y le pedí que me hiciera un favor, que averiguara si mi mujer seguía en esa oficina, si estaba yendo todos los días, y sobre todo si alguien allí la veía con alguien más. No preguntó mucho, solo me dijo que le diera un par de días. Mientras tanto, empecé a preparar el siguiente paso. En el cajón del escritorio de casa teníamos documentos, contratos, papeles del piso, extractos de cuentas. Sabía perfectamente dónde guardaba todo. No tardé en conseguir una copia de la llave del portal, porque, a pesar de todo, Laura no había cambiado las cerraduras. Esperé al jueves, cuando supe que se quedaría a dormir en casa de su madre. A las 9 de la noche estaba entrando en el piso, con una mezcla de rabia y temblor en las manos. Todo estaba igual. La taza del desayuno aún en el fregadero, una manta doblada sobre el sofá, su perfume en el aire. Caminé hasta el dormitorio y abrí su cajón. Allí estaba la misma caja donde guardaba los papeles importantes. Empecé a revisar cada carpeta y a separar lo que me servía, facturas, contratos, documentos del coche, papeles de la hipoteca. No era un robo, era una extracción quirúrgica de todo lo que necesitaba para el golpe que estaba preparando. Volví a cerrar todo con cuidado. Antes de irme, vi una carpeta azul con el logo de su trabajo. La abrí y encontré una hoja con el membrete del hotel donde los había visto. Era una reserva a nombre de S. Martín. En el campo de acompañante aparecía su nombre. Aquello era suficiente para mí. No era solo una aventura esporádica, se trataba de un tipo con nombre y apellidos, y eso abría la puerta a algo más. Al día siguiente recibí la llamada de mi contacto. Me dijo que, efectivamente, Laura seguía trabajando allí, pero que en las últimas semanas se la veía mucho con un cliente de la asesoría, un tipo que se dedicaba a la instalación de sistemas informáticos y que, casualmente, también había sido el encargado de revisar su oficina hace unos meses. Me dijo que el hombre iba con frecuencia a verla, que a veces la esperaba para comer y que en más de una ocasión habían salido juntos a mediodía. Le pedí que me consiguiera su dirección y me la envió por mensaje al rato. Se llamaba Sergio Martín, vivía en una zona nueva cerca de la estación de Santa Justa. Esa tarde me planté frente a su edificio. No con la intención de hacerle nada, sino de ver con mis propios ojos quién era el tipo por el que mi mujer había tirado 12 años de matrimonio. No tardé en verlo. Salió del portal con una camisa abierta, gafas de sol y la misma mochila que había visto aquel día. Lo seguí hasta un coche gris, un Seat viejo pero bien cuidado. Lo observé encender un cigarro, hablar por el móvil y arrancar. No me moví. Lo vi alejarse y supe que ya tenía lo que necesitaba. El nombre, la cara, la dirección. Con eso bastaba. El plan empezó a tomar forma poco a poco. No quería hacer nada ilegal,
No quería acabar denunciado ni enredado en un escándalo. Lo que buscaba era algo más limpio, más doloroso, algo que la dejara sin palabras y sin espacio para justificarse. Empecé por los correos. Sabía su contraseña, nunca la había cambiado. Revisé su cuenta desde mi portátil y encontré varios mensajes con él, algunos laborales, otros más personales. Nada explícito, pero sí lo bastante íntimo como para hundirla delante de su entorno. Guardé todo en una carpeta y lo imprimí. Después hablé con un amigo periodista que trabajaba en una página local. Le pedí que me ayudara a redactar una denuncia anónima sobre un posible conflicto de intereses en la asesoría donde trabajaba mi mujer. Le di datos suficientes para que pareciera creíble, reuniones fuera de horario, uso de recursos de la empresa para fines personales y la implicación de ese tal Martín. No hacía falta más, solo que el rumor circulara. El golpe final lo preparé el sábado. Llamé a su madre y le dije que necesitábamos hablar, que había cosas que su hija no le estaba contando. La señora, que siempre me había tenido aprecio, accedió sin dudar. Me senté con ella en su cocina y le conté todo, con calma, sin gritar, sin dramatismos. Le mostré las copias de los correos, la reserva del hotel, el nombre del tipo. No exageré, solo dije lo que era. Ella se quedó pálida. Me pidió que no hiciera nada impulsivo, que Laura era su hija pero que lo que había hecho no tenía justificación. Me prometió que hablaría con ella. Yo solo asentí y me fui. Esa noche Laura me llamó. No contesté. Luego insistió, 6 veces. Finalmente, me escribió un mensaje que decía, ¿qué has hecho? No respondí. Al día siguiente supe por un compañero suyo que en su trabajo estaban revisando una denuncia interna. Alguien había filtrado información sobre un supuesto uso indebido de recursos. Ella estaba nerviosa, me la imaginé desesperada intentando entender cómo había salido todo a la luz. Lo cierto es que yo no había mentido en nada, solo había dejado que los hechos hablaran. El lunes siguiente fui a recoger mis últimas cosas del piso. Laura estaba allí, con la cara desencajada. No me gritó, no lloró, solo me dijo que lo que había hecho no tenía perdón, que había ido demasiado lejos. Le contesté que lo mío no había sido venganza, que lo mío había sido justicia, y que al menos yo no me acosté con nadie para conseguirla. Ella empezó a hablar rápido, a decir que su madre no me lo perdonaría, que la había humillado delante de todos, que había destrozado su vida. Me reí, no por alegría sino por incredulidad, porque justo eso era lo que ella había hecho conmigo. Tú destrozaste esto mucho antes, Laura, le dije. Yo solo quité el envoltorio. Intentó acercarse, quizá para ablandarme, pero di un paso atrás. Le dejé claro que no volveríamos a hablar, que en los próximos días recibiría los papeles del divorcio y que no me llamara más. No contestó. Se quedó mirándome con una mezcla de rabia y tristeza. Cogí mi bolsa, cerré la puerta y me fui sin mirar atrás. Durante el trayecto en coche no sentí alivio ni remordimiento, solo una calma extraña, como si por fin todo encajara. La venganza no me devolvía nada, pero me quitaba de encima la sensación de haber sido el idiota de la historia. Y eso, al menos, me dejaba respirar. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez desde que todo había empezado. No soñé con ella, ni con el otro, ni con nada. Me desperté temprano, preparé café y miré el amanecer desde el balcón del piso de Sergio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Sentí que algo había terminado de verdad. Durante las semanas que siguieron, no volví a ver a Laura ni quise saber nada de ella. Los mensajes se redujeron a un par de correos fríos, puramente logísticos, relacionados con el papeleo del divorcio y la división de cuentas comunes. Le respondí con el mismo tono, sin una palabra de más, sin ninguna pregunta.
Me ocupé de lo mío y traté de dejar atrás todo lo que había significado esa relación, aunque cada objeto que me encontraba por casa de Sergio me recordaba algo. Una bufanda que era igual a la suya, una canción que sonaba de fondo en una cafetería, el olor del suavizante de la ropa cuando pasaba cerca de algún portal. Esos pequeños detalles eran los que más costaba esquivar porque aparecían sin previo aviso y te golpeaban cuando menos lo esperabas. Aún así, me esforcé por no hablar de ella, ni siquiera con Sergio. Era como si necesitara dejar que el silencio hiciera su trabajo, que todo se asentara solo, sin revisarlo palabra por palabra. Lo curioso fue que, a pesar de todo, no sentía el tipo de tristeza que uno podría imaginar después de una ruptura así. No había una sensación constante de pérdida, ni un deseo secreto de que ella regresara arrepentida. Lo que sentía era una especie de agotamiento general, como si hubiese estado sosteniendo un peso durante demasiado tiempo y ahora, al soltarlo, no supiera muy bien qué hacer con los brazos. Me despertaba por las mañanas y durante unos segundos no pensaba en nada. Luego recordaba todo y sentía ese vacío, pero era un vacío distinto al del principio. Más controlado. Más estable. Una tarde, mientras ordenaba unos documentos en el ordenador, me llamó su abogado. Me explicó que Laura quería llegar a un acuerdo rápido, sin demasiadas vueltas, sin pelear por nada. Ella se quedaría con el piso, yo con el coche y las cuentas se dividirían según lo acordado. Me pareció justo, aunque no pude evitar preguntarle si ella estaba bien, no por preocupación, sino por simple curiosidad. Me dijo que no podía darme detalles personales, pero que estaba colaborando sin problemas y que solo quería cerrar el capítulo cuanto antes. Le respondí que por mí no había inconveniente, que cuanto antes lo resolviéramos, mejor. Esa noche recibí un correo de Laura. No tenía asunto, solo el texto: espero que algún día puedas perdonarme, no porque lo merezca, sino porque tú lo necesitas más que yo. Lo leí 3 veces. No me molestó, no me pareció arrogante, pero tampoco me despertó ninguna emoción. Lo cerré sin contestar. Esa frase no era para mí, era para su propia conciencia. Yo no necesitaba perdonar a nadie, porque no había nada que reparar. Lo que se rompió, y por mucho que uno quiera, hay cosas que no se arreglan con disculpas. Unos días después, decidí dejar la casa de Sergio. No por incomodidad, sino porque necesitaba un espacio solo mío. Alquilé un pequeño estudio en la misma zona, nada lujoso, pero limpio y silencioso. Me mudé un sábado, sin ayuda, con mis cosas en 3 cajas y una maleta. Me instalé en pocas horas, y esa noche me senté en el suelo con una cerveza, mirando las paredes blancas, pensando que por fin tenía algo que empezaba desde cero. Sin muebles elegidos en pareja, sin cuadros que alguien colgó por compromiso, sin fotos que me recordaran que una vez compartí la cama con alguien que ya no existe para mí. El lunes siguiente, mientras organizaba una estantería, sonó el timbre. Era Laura. Me quedé paralizado. No esperaba verla nunca más en persona. Abrí sin decir nada. Ella estaba ahí, con la cara cansada, el maquillaje corrido y una mirada que no sabía dónde posar. Traía en la mano un sobre y una carpeta. Me dijo que era lo último que faltaba firmar, unos papeles del seguro que no habíamos cerrado. Le dije que podía haberlo enviado por correo. Me respondió que sí, pero que prefería darme la cara una vez más, aunque no sirviera de nada. Entró, se sentó en una silla y me tendió los documentos. Los firmé sin leer demasiado. Luego se quedó mirándome en silencio, esperando que yo dijera algo. Pero no dije nada. Ella fue la que habló primero. ¿De verdad estás bien? Le respondí que sí, que estoy mejor que antes. No me lo creo, dijo bajando la vista. No puede ser tan fácil. No ha sido fácil. Pero no necesito hacer esto más difícil tampoco. Te echo de menos, Javi.
Esa frase no tuvo el efecto que ella esperaba. Ni rabia, ni nostalgia, ni tristeza. Le contesté que yo no echaba de menos lo que teníamos, porque lo que teníamos ya no existía mucho antes de que lo admitiéramos. Me miró, y por un momento parecía que iba a llorar, pero se contuvo. Me dijo que había sido una cobarde, que eligió el camino fácil y egoísta, que creyó que podía vivir con la mentira hasta que se le fuese de las manos, pero que el día que me vio salir con la maleta supo que lo había perdido todo. Le agradecí la sinceridad, pero le dejé claro que ya no había vuelta atrás. No porque no pudiera perdonarla, sino porque no quería volver a estar con alguien que, frente a una crisis, eligió traicionar en lugar de hablar. Le dije que no la odiaba, que no le deseaba nada malo, pero que no quería volver a verla después de ese día. Que necesitaba cerrar ese ciclo por completo. Ella asintió. Se levantó, cogió la carpeta y caminó hasta la puerta. Justo antes de salir, se giró y me preguntó si había alguien más, si había empezado a ver a otra persona. Le respondí que no había nadie, pero que estaba bien así. Que no necesitaba llenar ningún hueco, porque prefería estar solo a volver a estar con alguien que me hiciera sentir tan invisible. Cerró la puerta sin decir adiós. Me senté de nuevo, esta vez en el sofá, y me quedé un rato en silencio. No por tristeza, sino para dejar que el momento se fuera. Como cuando apagas la luz al salir de una habitación y no vuelves a entrar. Esa fue la última vez que vi a Laura. Desde entonces no ha vuelto a escribirme. No sé qué hace, si sigue con aquel tipo o si está sola. Tampoco me interesa. Lo nuestro terminó en cuanto ella decidió caminar hacia otro lado sin avisarme. Lo demás fue solo la consecuencia. Ahora empiezo mis días sin sobresaltos. Trabajo, leo, salgo a correr, hablo con mis amigos, cocino para mí. A veces la soledad pesa, pero es una soledad elegida, no impuesta. Y eso hace toda la diferencia. La venganza me sirvió para cerrar, no para lastimar. No quise destruir su vida, solo mostrarle que no todos se tragan la traición en silencio. Que a veces, los que parecen más tranquilos, también saben defenderse. Y que a veces la justicia no viene de un juez, sino de uno mismo diciendo basta. Lo que sigue, aún no lo tengo claro. Pero lo único que sé es que no me voy a volver a callar por miedo a perder a alguien. Porque la próxima vez que vea señales, no voy a fingir que no existen. No voy a quedarme esperando a que me lo confirmen. Y mucho menos voy a permitir que otra persona maneje mi vida mientras yo intento no molestar. He aprendido que cuando alguien te falla una vez, puede ser un error. Pero cuando lo hace con esa calma y sin mirar atrás, entonces no hay error, hay decisión. Y si alguien decide fallarte, entonces tú puedes decidir irte. Sin drama, sin gritar. Solo irte. Y no volver. Han pasado ya 4 semanas desde aquella última conversación con Laura, y no he vuelto a tener contacto con ella, ni por mensaje ni por correo, ni siquiera a través de conocidos en común. Sé que los papeles del divorcio llegaron correctamente porque me lo confirmó el abogado, y también sé que ella firmó sin poner ninguna condición adicional, sin discutir por nada, sin pedir más tiempo. Lo que empezó como una traición silenciosa terminó igual de silencioso, sin gritos, sin escenas, sin lágrimas en la puerta. Pero aunque todo se haya resuelto de forma rápida, los días después fueron más duros de lo que pensé. Al principio, me despertaba sin saber bien qué hacer con mi tiempo libre. Tenía espacio, tenía paz, pero también tenía la cabeza llena de pensamientos que no sabía cómo ordenar. No era tristeza, no era nostalgia, era simplemente el eco de algo que se rompió y que todavía sonaba cuando todo estaba en silencio. En los primeros días me costó salir de casa. No por miedo a encontrarme con ella, sino porque no quería enfrentarme a todo lo que me recordaba lo que ya no era. Me obligaba a caminar, a salir a comprar, a ir al trabajo y volver,
pero cada paso me recordaba que estaba reconstruyéndome desde cero. Y lo más difícil de esa reconstrucción no era estar solo, sino aceptar que había sido parte de algo que se derrumbó sin que yo lo viera venir. Durante ese tiempo recibí muchos mensajes de amigos que se habían enterado, no por mí, sino porque Laura lo había comentado a medias o porque alguien del entorno laboral lo había mencionado. Algunos querían invitarme a salir, otros me ofrecían su apoyo, todos con la mejor intención, pero con frases que ya conocía de memoria. Que ya pasará, que todo tiene una razón, que mejor ahora que más adelante. Yo sonreía, agradecía, pero por dentro sabía que nadie entiende nada de verdad si no lo vive. No quería compasión, ni consejos, ni discursos vacíos. Solo necesitaba que la gente entendiera que no me apetecía fingir normalidad ni hacer como si nada hubiera pasado. No porque me doliera, sino porque estaba digiriendo todo lo que había tragado durante años sin darme cuenta. Lo que más me costó aceptar fue que no vi venir nada. Esa parte fue la que más daño me hizo. Darme cuenta de que dormía al lado de alguien que ya no estaba ahí. Que se vestía, que desayunaba, que me abrazaba por costumbre, mientras al mismo tiempo vivía otra vida a espaldas mías. Es difícil explicarlo sin sonar dramático, pero lo cierto es que esa indiferencia, ese doble juego, es lo que más tiempo me llevó a procesar. Un día, mientras estaba en la terraza del estudio leyendo, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Luego dejaron un mensaje. Era Sergio, el tipo con el que Laura me había engañado. Me dejó una nota de voz breve, con un tono tranquilo, diciendo que no quería problemas, que entendía que yo pudiera estar molesto, pero que todo había sido una situación complicada y que él no había querido perjudicarme. Me quedé escuchando el mensaje en silencio, sin saber si reírme o borrarlo directamente. No respondí. No tenía sentido abrir un diálogo con alguien que había entrado en mi vida como un ladrón. No necesitaba su versión, ni sus disculpas, ni su intento de arreglar las cosas. Él había tomado sus decisiones, igual que Laura, y yo ya había tomado las mías. Borré el mensaje y volví a lo mío. Fue la última vez que supe de él. Con el paso de los días empecé a recuperar algunas rutinas. Volví al gimnasio, algo que había dejado hacía años, y retomé ciertos proyectos que tenía parados por falta de tiempo o motivación. Me ofrecieron un cambio de puesto en el trabajo, con un poco más de responsabilidad y mejor sueldo. Acepté sin pensarlo. Sentí que era parte del proceso, una forma de ocupar el espacio que Laura había dejado. Cambié también mi número de teléfono, no por miedo a que me llamara, sino para cerrar del todo la etapa. Era una forma de decirme a mí mismo que ya no necesitaba quedarme esperando ningún mensaje. Lo curioso es que, cuanto más pasaban los días, menos pensaba en ella. No por despecho, ni por falta de sentimientos, sino porque había entendido que la historia no podía tener otra conclusión. Que todo lo que intentara hacer después de ese punto habría sido forzar algo que ya no tenía sentido. Una noche, saliendo del trabajo, me crucé con Ana, una amiga que había sido compañera de Laura en la oficina. No la veía desde hacía meses. Me saludó con un abrazo y me dijo que se alegraba de verme bien. Me preguntó cómo estaba llevando todo y le dije que ya estaba todo más tranquilo. Ella dudó un segundo y luego me dijo que Laura no estaba bien, que había perdido peso, que en el trabajo las cosas no le iban bien y que desde que yo me fui, parecía otra persona. Le respondí que eso no era asunto mío, que cada uno carga con las consecuencias de sus decisiones. Ana me miró con algo de lástima y me dijo que, a pesar de todo, esperaba que yo pudiera ser feliz. Le di las gracias, me despedí y seguí caminando. Durante unos minutos, esas palabras me dieron vueltas en la cabeza. Pensé si de verdad me alegraba que Laura no estuviera bien, si en el fondo había una parte de mí que lo necesitaba para sentir que todo el daño había servido de algo. Pero la verdad es que no me importaba.
No deseaba que estuviera mal, pero tampoco me generaba culpa que lo estuviera. Lo nuestro había terminado el día que me mintió a la cara con toda tranquilidad. Y desde ese momento, cada uno tenía que arreglárselas por su cuenta. Los días continuaron pasando. El estudio empezó a sentirse como un hogar y no solo como un sitio provisional. Empecé a hacer planes para viajar, para cambiar de coche, incluso para apuntarme a clases de cocina, algo que siempre me había llamado la atención. Empecé a disfrutar de estar solo, no como castigo, sino como elección. Sentía que por fin tenía el control de mi vida, que por fin cada cosa que hacía era por mí y no por mantener una estructura que ya estaba rota. Una tarde, mientras estaba haciendo limpieza, encontré una caja con algunas cosas que había guardado sin pensar, fotos, notas, pequeños objetos de la época con Laura. Me quedé un momento mirándola. No sentí rabia ni tristeza, solo pensé que ya no me representaban. Bajé al contenedor y la tiré entera. No abrí la caja, no revisé nada. Solo la dejé ahí, cerrada, fuera de mi casa y fuera de mi vida. Ahora, cuando me preguntan qué pasó, no entro en detalles. No porque me duela, sino porque no necesito justificar nada. Digo que fue una separación difícil, pero necesaria. Que aprendí más de mí en un mes que en los últimos 3 años. Que entendí que no todo lo que se rompe se puede arreglar. Y que eso también está bien. No busco volver a confiar como antes, ni tengo prisa por conocer a alguien. No tengo miedo de volver a enamorarme, pero tampoco tengo urgencia. Lo que sí tengo es una certeza, la próxima vez que vea una señal, la voy a tomar en serio. No porque sea paranoico, sino porque ya no estoy dispuesto a ceder mi dignidad por mantener una apariencia de estabilidad. Lo que me dejó todo esto no fue un trauma ni un miedo permanente. Me dejó una claridad brutal sobre lo que quiero y lo que no, y si tuviera que volver a pasar por lo mismo para llegar a este punto, lo haría sin dudar. Porque hoy soy un tipo que se mira al espejo y sabe quién es. Y eso vale más que cualquier relación rota. Porque ahora sé que la paz no se negocia, y que cuando alguien la rompe sin motivo, no se le da otra oportunidad. Se le abre la puerta. Y se cierra. Bien cerrada. Para siempre.